Y aquí estamos nuevamente en Tu Médico en Vivo, el programa de educación médica del Centro Clínico San Cristóbal para la comunidad. El día de hoy estamos tocando, por tratarse de la Semana Santa, el tema de José Gregorio Hernández, hombre de ciencia. Además, en el mes de marzo se celebra el Día del Médico Venezolano, el 10 de marzo, ser natalicio del doctor José María Vargas. En el segmento anterior, pues cerramos y íbamos a volver con relación al tema de la importancia que tuvo para la medicina, para la microbiología, el bioanálisis, todos esos conocimientos, doctor Eberto, que trajo el doctor José Gregorio Hernández. Bueno, pues en 1891, ya cargado con todo ese bagaje de conocimientos adquiridos, de los cuales hemos hablado anteriormente, tanto en Venezuela como en el exterior, él regresa a Venezuela. Viene, trae un encargo que el gobierno de ese momento le había encomendado. Era de traer todos los elementos necesarios, la bibliografía indispensable, con el fin de montar en la Universidad Central un laboratorio de fisiología experimental. Entre esos, lógicamente, pues trae un microscopio, es el primer microscopio que ingresa a Venezuela. Allí, ya instalado en el país, se logra entonces crear ese laboratorio en la Universidad Central de fisiología experimental, funda las cátedras de histología y patología y se dedica fundamentalmente a la parte bacteriológica. En ese momento, la Universidad Central crea entonces firmemente el laboratorio de fisiología experimental. También hace o funda cátedra de anatomía patológica, y digamos anatomía patológica práctica. Él la hace en un ambiente que está anexo al Hospital Vargas, porque le facilitaba a él, como trabajaba en el Vargas, pues estar en constante contacto pues con esa parte del salón anatómico para el ejercicio práctico de la anatomía. Allí duró hasta que se creó después, ya un poco más tarde, el Instituto Anatómico en la Universidad Central. Entonces dejó de ejecutar él ese tipo de anatomía patológica práctica, lecciones de anatomía patológica práctica, porque se creó el Instituto Anatómico, que en ese momento fue regentado por el doctor Felipe Guevara Rojas. Eso fue más o menos en el lapso 1909 a 1911. Se dedicó a fundar también la cátedra de bacteriología, que ya habíamos dicho que estaba en marcha. Y fue la primera. Y esa fue la primera cátedra de bacteriología que existe en toda Latinoamérica. Es muy importante, realiza ahí un trabajo que se llamó Bacteriología Práctica, que él publica en 1906. Y lógicamente estas enseñanzas pues las hace con los estudiantes. Se dice que revolucionó pues la manera práctica de hacer medicina en el país y la investigación. Es muy valioso pues el aporte de José Gregorio Hernández en este sentido, pues porque abrió caminos para la parasitología y la microbiología en el país. Sí, ahí podemos ver un cuadro que creo que está precisamente en la universidad, ¿sí? Donde está el Instituto de Anatomía, ¿sí? La foto de José Gregorio Hernández dictando clase. Una vez que vemos esa foto, doctor Luis, ¿cómo fue el doctor Hernández o qué se dice de José Gregorio Hernández como docente? En 1964, cuando se cumplió el siglo de su nacimiento. Porque es que tiene la gente, hay estudiantes que le piden a José Gregorio Hernández para que lo ayude a pasar los exámenes, ¿no? Y José Gregorio Hernández pues era un docente que
pues Exigente. impartía buenos conocimientos, era muy buen instructor, pero era muy exigente. Sí, en 1964, cuando se cumplió el siglo del nacimiento, el diario El Nacional publicó una serie de entrevistas muy valiosas con quienes fueron sus discípulos connotados en ese momento: Enrique Tejera, Leopoldo García Maldonado, Pedro González Rincones, que era tachirense, y Martín Vegas, que fue su último preparador. Ellos hablan del Hernández maestro. Entonces todos hablan que era un profesor severo, cáustico, mordaz. Ese es el retrato que se tomó en Nueva York. Y Hernández era un hombre que le andaba muy duro a sus alumnos. Eran alumnos apenas un grupo de 15, con el cual él podía trabajar toda una tarde, a cada uno le repetía lo mismo y se quedaba media hora en el laboratorio esperando preguntas, esperando cualquier tipo de comentario. En una ocasión, él hace la pregunta, recuerda a Tejera, que dice: ¿a qué se debe el olor de la sangre? Entonces alguien le sopló al estudiante, le dijo: a la clorofila. Entonces el muchacho dijo: a la clorofila, y Hernández dijo: ¿cómo no? Todos ustedes entonces son un bosque, y usted, bachiller, debe ser un cactus. Entonces era muy mordaz en las respuestas, sarcástico. Leopoldo García Maldonado cuenta que en otra ocasión le metió un dinero en el bolsillo y él le dijo: doctor, no lo necesito. Le dijo: recíbelo. Una de las condiciones del médico es ser humilde, recíbelo. Y en otra, con Tejera fue terrible. Tejera le hizo una pregunta y Hernández le contestó: Satanás, de esa manera, despectiva. Y luego Tejera, en un momento, Hernández lo dice: bachiller, tengo que hablar con usted. Y fue para pedirle un favor, había olvidado lo que era una presunta afrenta. Entonces Hernández fue sumamente disciplinado. Martín Vegas, que fue su preparador, dice que era un hombre riguroso, que todas las tardes él tenía que estar a las 2 de la tarde en su casa de la Pastora para preguntarle los últimos detalles e ir al Instituto de Fisiología. Él impartió lo que comentó el doctor Eberto: parasitología, bacteriología, histología y fisiología. Fue profesor de esas disciplinas en los 3 primeros años de la carrera. Y era un hombre severo como estudiante. Una vez un alumno, a quien se raspó el alumno, le ofreció darle unos golpes. Y entonces él le dijo: venga, golpéeme. Con eso sentiré que un carromato me está pasando por encima. Y fue lo que vino a suceder al final. Entonces él dijo eso en ese tipo de respuestas. Así fue que un hombre muy severo con sus alumnos, cáustico, mordaz, y un hombre que ante todo fue maestro. Martín Vegas lo señala no como un profesor, sino como un maestro. Sí, y bueno, él uno de sus instrumentos, que él, además del estetoscopio y del microscopio, su herramienta que él más utilizaba era el reloj, porque él con su reloj pues cronometraba, y mantenía su rutina. Se levantaba, iba a misa, luego iba a la universidad, luego iba al instituto, después iba a ver sus pacientes. Todo, ¿sí?, a pie. Y todo a pie. ¿Sí? Solamente utilizó vehículo en los días de la gripe española, pero todo a pie. Recorría toda esa Caracas a pie. Y a las 11 de la noche, cuenta Ricardo Sergent, que fue un médico militar que fue su asistente 7 años en el Hospital Vargas, Hernández estaba pasando consulta por los barrios pobres de Caracas. 11 de la noche. Sí, y él pues, era una persona muy importante, ¿sí? Una persona que tenía tanto en la esfera política, tanto en la esfera médica, como en el pueblo en general. Era una persona muy, muy querida y muy relevante y muy importante. Su teléfono en Caracas era el número 1. Eso indica la importancia que tenía el doctor Hernández. El primer teléfono. El primer teléfono para él. Para él. Sí, señor. Y sí. Y bueno, aquí nuevamente en este segmento estamos llegando a esta parte final de este segmento. En el próximo segmento pues vamos a hablar acerca de un comentario que hizo el doctor Eberto más temprano, acerca de la relación con el bachiller Rafael Rangel. Es una leyenda, hay una leyenda urbana que dice que José Gregorio influyó en que el bachiller Rangel se quitara la vida. Y bueno, el doctor Eberto nos va a explicar en el próximo segmento
esa leyenda. Aquí